Bienvenidos a todos a esta nueva clase de neuromarketing. En el día de hoy hablaremos de las edades del cerebro, presentado por David Álvarez, Kelly Angulo, Yali Gómez y Michelle Rada. Las edades del cerebro. El cerebro también tiene una edad. Usualmente va relacionada con el desarrollo de los seres humanos, pero en su caso, a los 21 años, el cerebro ya está completamente maduro y a los 27 comienza el descenso de sus habilidades. Sin embargo, es posible extender esa edad de oro si se realizan actividades que saquen su vida de la rutina y si lleva una dieta sana. El cerebro infantil. Es evidente que al nacimiento el cerebro no está completamente desarrollado, le queda mucho camino por recorrer, y en ese camino los 3 primeros años de vida van a ser cruciales. Durante estos años, las personas adquirimos autonomía y dominio de las funciones motoras conscientes de nuestro organismo. En los 3 primeros años de la vida, la circunferencia craneal media pasa a los 34 centímetros a los 50 centímetros, es decir, aumenta 16 centímetros. Esto es algo que no volverá a suceder, crecer tanto en tan poco tiempo. Ya sabemos que el crecimiento postnatal se produce más porque las neuronas aumentan sus conexiones y por tanto su tamaño, que porque aumente su número. Dentro de los 3 primeros años se presentan las siguientes etapas. Dentro del útero materno, a las 4 semanas de concepción, una de las 3 capas embrionarias se enrolla para formar el tubo neural que guiará la construcción de lo que será el cerebro. Esta construcción tiene como base los genes, pero para que funcione bien tiene que evitarse un entorno tóxico. Cerebro adulto. A partir de los 10 años y hasta los 20 se producen cambios muy rápidos y drásticos en el tamaño y la constitución corporal que se acompañan de cambios psicológicos y en la autonomía personal y las relaciones sociales. Los humanos dedicamos estos 10 largos años a esculpir nuestra propia personalidad, a elaborar nuestra identidad, un proceso que continuará a lo largo de toda nuestra vida, pero que sentará sus bases en la adolescencia. Todos sabemos que la adolescencia es la etapa de la maduración sexual, pero no es tan conocido que al alcanzar esta madurez comenzará el declive cerebral. El perímetro cefálico apenas aumenta de 2 a 3 centímetros, llegando en la edad adulta a una media de 55 centímetros para las mujeres y 57 centímetros para los hombres. La región cerebral que más cambia en esta etapa es la corteza prefrontal, el lugar donde se toman todas las decisiones. La corteza prefrontal procesa la información que recibe el cerebro y la analiza. Tras formarse un juicio sobre lo que acontece, decide la respuesta más adecuada a cada situación y cuando procede, frena los impulsos y emociones que resultarían en una conducta inadecuada. En el lenguaje popular se le llama tener 2 dedos de frente. En la adolescencia se desarrolla la identidad y la capacidad analítica. Es la etapa en la que se aprende el pensamiento crítico que nos prepara para la vida adulta. La mayoría de enfermedades se manifiestan en esta etapa. Encontramos estas etapas durante este proceso. Encontramos la maduración cerebral, que durante la adolescencia parte de la materia gris desaparece porque ya no se utiliza. Los adolescentes inventan menos juegos y hacen menos ejercicios de análisis. La materia gris disminuye un 1% cada año hasta los 19 o 20 años y se reemplaza por materia blanca, constituida por los axones y gruesa capa de mielina que los cubre y facilita la transmisión de impulsos nerviosos y estabiliza las conexiones neuronales. Encontramos la edad de oro desde los 21 años hasta los 27, pero puede extenderse a los 40 si se realiza actividades creativas y de resolución de problemas. La capacidad cognitiva del cerebro se encuentra en su punto más alto durante esta edad. Después de los 27, las habilidades cognitivas descienden lentamente, pero irreversiblemente. Las primeras son la planeación, la coordinación de tareas propias de la corteza temporal y la prefrontal. La memoria episódica continúa su descenso, así como la que se usa a corto plazo. Le siguen las habilidades aritméticas, de memoria, espaciales y de orientación. Por último, tenemos la época de envejecimiento, que después de los 65 años ni la memoria ni la capacidad de aprendizaje son iguales a lo que fueron antes, si bien el grado de deterioro es diferente de una persona a otra, pero podemos encontrar casos diferentes.
Una buena flexibilidad del cerebro activa todas las áreas mientras se pierden otras. Buenas tardes compañeros, mi nombre es David Álvarez y yo les voy a hablar un poco acerca del cerebro masculino. Múltiples investigaciones científicas han logrado identificar una serie de estructuras cerebrales que se encuentran especialmente activas en el cerebro de los varones. Se dice de que elevadas actividades en tales áreas han sido las responsables de ir desarrollando y configurando en sí el comportamiento del género masculino. Dentro de estas estructuras o áreas cerebrales podemos encontrar, primero, área preóptica medial. Esta área más que todo es la que se encarga de la gestión de la actividad sexual y del apareamiento. Se ha observado que presenta un tamaño 2,5 veces más grande en individuos masculinos que en femeninos. Segundo, unión parietal temporal. Esta es la zona que posibilita al individuo comprender una situación de la otra persona, ya sea analizándola cognitivamente a fin de poder generar una solución efectiva para su afrontamiento. Se dice o múltiples estudios han afirmado que esta capacidad se encuentra más asociada al género masculino. Tercero, núcleo preliminar dorsal. Esta es la zona que regula el área de la defensa del territorio y del estatus personal, articulando una respuesta delirante ya sea posibles amenazas al respecto y asimismo activando la emoción del miedo en el ejercicio de este rol de protección. Cuarto, tenemos la amígdala, ya que es la estructura encargada de activar la señal de alarma ante posibles amenazas o peligros personales, y es el principal centro de procesamiento del miedo. Esta más que todo se encarga de dirigir los impulsos emocionales y se activa en el hombre por medio de la testosterona, la vasopresina y el cortisol. Quinto, zona singular craneal. Este es un área que juega un papel fundamental en la regulación del comportamiento social, la formación de las emociones y se encarga del aprendizaje y recuerdo de la imagen social que un individuo transmite a los demás. Algunos estudios han vinculado esta zona al reajuste de las expresiones faciales que pueden experimentar los varones para minimizar la gestualidad facial de sus respuestas emocionales masculinas. Sexto, área tegmental ventral. Esta área más que todo es un conjunto de estructuras que están situadas en el centro del cerebro y estas devienen en el centro de mando de la capacidad motivacional, siendo el principal productor del neurotransmisor dopamina. Múltiples hallazgos científicos han observado un mayor nivel de activación en el cerebro masculino respecto al femenino. Séptimo, gris periacuedal. Esta zona interviene más que todo en la regulación del placer y el dolor involuntario. Se encarga especialmente o se encuentra especialmente activo durante la realización de actos sexuales simplemente en el hombre. Octavo, sistemas de neuronas espejos. Esta es una red neuronal que controla la capacidad de empatía emocional. Tal como se mencionaba anteriormente, su función es menor en el hombre en comparación con la mujer. Noveno, corte singular anterior. Esta estructura juega un papel relevante en el procesamiento cognitivo emocional de posibles amenazas, ejerciendo como centro del análisis del potencial malestar emocional masculino. Esta más que todo actúa en resumen en la toma de decisiones, valorando ya sean posibles consecuencias, el temor al castigo, las preocupaciones generales, la respuesta al miedo en relación a la conducta sexual principalmente. Y por último podemos encontrar la corteza prefrontal, ya que esta es una de las estructuras más complejas y más importantes del cerebro humano. En ella se lleva a cabo todo el procesamiento racional, lógico y socialmente adecuado. Este más que todo se encarga de focalizar la atención a los aspectos relevantes en cada momento, en analizar cognitivamente las distintas opciones para tomar decisiones y también inhibe ya sean los impulsos más primitivos y desadaptativos. Múltiples investigaciones han concluido que esta zona madura antes y parece tener un tamaño mayor en sujetos femeninos. Mi nombre es Yali Gómez y voy a hablar sobre el cerebro femenino. La diferencia entre hombres y mujeres ha sido siempre un tema muy polémico, el cual se ha investigado desde diversas ciencias tales como la anatomía, la fisiología, la neurología, la psicología, la sociología y hasta la antropología. El cerebro de los animales, incluidos los seres humanos, se ha especializado para determinadas funciones biológicas como son la reproducción, la selección de pareja, las relaciones sexuales o el cuidado de la descendencia. Estas conductas son particulares en los dos sexos, lo que conlleva a diferencias anatómicas y neurobiológicas entre machos y hembras, lo cual es denominado dimorfismo sexual. Muchas de estas diferencias son debidas a los genes, a las glándulas genitales y a las hormonas. Pero particularmente los hombres y las mujeres
presentan diferencias en el cerebro, en los procesos mentales y en los comportamientos que no van asociados estrictamente a la reproducción, la maternidad o la paternidad, y que se aprenden o asimilan en el proceso de socialización y desarrollo de las personas en un contexto sociocultural determinado. Biológicamente hablando, desde la sexta semana de gestación, los genes activan en uno u otro cromosoma las hormonas propias del hombre, es decir, la testosterona, y en la mujer los estrógenos, los cuales configuran diferencias en el cuerpo y particularmente en el cerebro. Se han realizado diversos estudios desde los años 70 buscando las diferencias cerebrales entre cada uno de los géneros. Se ha encontrado que las mujeres en promedio tienen el cerebro más pequeño entre un 10 y 15% que los hombres, después de considerar el tamaño corporal. También se estimó que la corteza cerebral femenina tiene 3.500 millones menos neuronas que la corteza masculina, no significando esto que la inteligencia de la mujer sea menor, pues más importante que el número de neuronas es la red de interconexiones. Por tanto, el tamaño del cerebro no es un indicador relevante en la inteligencia. En el hipotálamo, algunos núcleos nerviosos presentan tamaño diferente entre hombres y mujeres. Al igual que el cuerpo calloso y las comisuras que comunican los dos hemisferios parecen más densas en las mujeres, lo que conlleva a considerar que en el cerebro femenino hay mayor comunicación entre los hemisferios, por lo que las mujeres logran utilizarlos sin centrar su actividad neuronal en uno de ellos, es decir, su capacidad verbal a la vez que su capacidad espacial, por lo cual es capaz de realizar múltiples tareas a la vez. La amígdala es de menor tamaño en las mujeres, sin embargo no es algo relevante, como sí lo es cuando se responde a emociones mostrando diferencias funcionales. Al recordar contenidos emocionales fuertes, la amígdala derecha se activa en los hombres, mientras que en las mujeres se activa la izquierda, por lo cual se enfocan en los detalles. También se encontró que en el ratio de las magnitudes proporcionales de la amígdala y la corteza orbitofrontal es mayor en la mujer, lo que hace que ésta pueda controlar impulsos más eficientemente, así como planificar y usar estrategias de afrontamiento orientadas hacia la emoción. En el hipocampo, las mujeres disponen de un volumen mayor de células en sus estructuras bilaterales, lo que explica que pueden integrar de manera más eficiente los recuerdos declarativos con la vida afectiva, añadiendo matices emocionales a lo vivido. El cerebelo es más pequeño en un 9% en las mujeres. Diferencias entre el cerebro masculino y femenino. Al comparar el encéfalo de ambos sexos, uno de los detalles que resalta a la vista es el que los varones resulta sensiblemente más grande y pesado que el de las mujeres. En promedio su volumen es de 1.260 centímetros cúbicos, mientras que el de nosotras alcanza un tamaño de 1.130 centímetros cúbicos. Se estima que el cerebro masculino es un 10% mayor y que tiene un peso entre el 10% y 12% superior. Este hecho se debe a que el tamaño corporal del uno y el otro es también distinto, hasta el punto de que controlando tal variable deviene una equiparación proporcional de la diferencia absoluta entre el cerebro, las cuales no se vinculan con la inteligencia ni con ninguna otra función cognitiva. Si observamos la materia gris y la sustancia blanca en sujetos de ambos sexos, número de células nerviosas total y conexiones sinápticas respectivamente, se hace visible que el varón tiene hasta un 6.5% más de neurona que la mujer, dispone de un 10% más de redes, así como una superior compactación neuronal en ciertas zonas. Este dato indica que un dimorfismo notable atribuible al sexo, de mayor nitidez en regiones específicas de la parenquima. Una matriz interesante es que el ajustable de los dos cerebros según el peso corporal precipita una inversión de este efecto, de tal manera que los hombres pasarían a albergar más conexiones sinápticas y las mujeres más concentración y número de neuronas. Los estudios recientes a este respecto empiezan a cuestionar el hecho tradicionalmente aceptado de que cualquiera de los dos sexos tenga montante mayor de las tales células o de sus conexiones, por lo que el dato aún no es corroborado.
Las observaciones desnudas del cerebro evidencian un cuerpo calloso de mayor densidad entre las mujeres. Tal estructura está compuesta por un haz de fibras nerviosas que tienen la función de unir los hemisferios, facilitando la interacción y la colaboración mutua. Estas son ubicadas en las profundidades mismas del órgano. Es esencial en múltiples tareas cotidianas para las que se precisará de un procesamiento integrado de la información. Es por esto que se ha elegido como un hallazgo mediante en el que apoyar una supuesta mayor lateralidad en el varón, entendida como el control de la casi mitad del cuerpo por el lado opuesto del cerebro y la especialización de los hemisferios. Pese a ser un dato que no goza de total acuerdo, también existen trabajos que asocian la misma conectividad con una mayor capacidad de contactar las emociones y con cierta susceptibilidad a padecer depresión, aunque es más habitual en las mujeres. Observando precisamente ambos hemisferios se aprecian ligeras diferencias en el izquierdo, más grande en los hombres, y el derecho, el cual se equipara con sus contrapuestos en el caso de las mujeres, lo que ha ofrecido sustento empírico a la idea tradicional de la disonancia entre ambos sexos en dimensiones tales como el lenguaje o el procesamiento espacial. Precisamente en lo relativo a la capacidad verbal se ha hallado una diferencia para el volumen y el tamaño, un 11% más grande en las mujeres. Una estructura posterior a la corteza auditiva implicada en el desarrollo neurológico de funciones cognitivas relativas al uso y el aprendizaje de un idioma. La mayor asimetría en el varón se da cuenta de su tendencia hacia la especialización hemisférica en contraste al holismo, propio de las mujeres, estas funciones cognitivas más distribuidas. En cuanto a las circunvoluciones y cisuras, los pliegues que el cerebro muestra en el exterior, se ha comprobado que estas comisuras anterior es un 12% más extensa en las mujeres. Se cree que sirve para conectar los lóbulos temporales de los hemisferios a través de la línea media, facilitando su interacción en aquellas personas que nacieron sin un cuerpo calloso. Se les llama agenesia. Asimismo, sabemos que el giro postcentral es un 10% más pronunciado en las mujeres, lo que se asociaría con el procesamiento central de la vibración y con las funciones motoras de la naturaleza fina. En cuanto a los lóbulos cerebrales, se dispone de evidencia sobre la presencia acentuada de neuronas en el neurocórtex temporal del varón, aunque el dato se interviene en la región posterior, donde las mujeres disponen de mayor número de neuronas en promedio, reconocimiento del lenguaje, hablado y percepción de rostro. Por otra parte, el lóbulo parietario inferior es de más grosor en varones, sobre todo en el hemisferio izquierdo, y se relaciona con las destrezas de orden espacial matemático, conexión entre las partes de algún objeto, rotación tridimensional, percepción de velocidad y tiempo o estimación de distancias. Por último, algunas estructuras del lóbulo frontal, como la corteza orbitofrontal u otras, son de mayor grosor entre las mujeres, que participan en el desarrollo de funciones cognitivas superiores y en la inhibición central de actos impulsivos.